Planning to take an English proficiency test to study abroad? Join millions of students. La biotecnología está transformando el mundo. Si quieres ser parte de esta transformación con uno de los jugadores más importantes del espacio biotecnológico, presta mucha atención a lo que aprenderás en los próximos 2 minutos. Estás a punto de descubrir un movimiento que está creando una revolución de bienestar en todo el planeta. En 1888, un investigador médico francés hizo un descubrimiento sorprendente. Reveló una biomolécula contenida en todas las células humanas que puede poseer el secreto de la respuesta inmune e incluso el antienvejecimiento. Pero su verdadero potencial no se descubrió hasta casi un siglo después. En la década de 1960, 2 médicos colaboraron en una investigación que descubrió el nutriente que controla la capacidad del cuerpo para aumentar el nivel de esta biomolécula. Esta biomolécula es esencial para la resistencia, la preservación de la juventud y, lo que es más importante, un sistema inmunológico fuerte, saludable y eficaz. Esta investigación inicial demostró efectos espectaculares, lo suficientemente notables como para permitir estudios en humanos. Los resultados de las pruebas fueron tan exitosos que en 1996 se formó una de las primeras empresas de biotecnología del planeta, utilizando el modelo comercial de venta directa para darlos a conocer al mundo. Desde entonces, esta empresa pionera en biotecnología ha desarrollado una sólida relación de trabajo con numerosas universidades, laboratorios y otros socios de investigación en todo el mundo. Esta investigación, respaldada por numerosos estudios desde entonces, condujo al desarrollo del Protocolo de Fortalecimiento Inmunológico, o PFI, patentado por la empresa. La filosofía detrás del PFI es simple pero profunda: darle a tu cuerpo los nutrientes óptimos para liberar los poderes de regeneración que posee. Los productos desarrollados bajo este protocolo tienen un nivel de eficacia tan alto que son utilizados por algunos de los atletas de élite más exitosos del mundo. Ahora, gracias a la expansión internacional, una nueva planta de producción de vanguardia y una creciente demanda del mercado, existe una lucrativa oportunidad de negocio. Si tienes la visión de un trabajo paralelo o una nueva carrera llevando bienestar al mundo, comunícate con la persona que te envió el enlace a este video. Hola, hola, muy buenas tardes en América, buenas noches ya aquí en Europa. Como todos los jueves, hoy tenemos nuestro super programa de salud y glutatión. Hoy tenemos una super invitada. En unos minutitos se las voy a presentar para que se den cuenta de qué tipo de profesionales hacen parte de este maravilloso proyecto de Inmunotech. Me presento para las personas que no me conocen. Yo soy Manuel Zambrano, soy colombiano, arquitecto de profesión, pero vivo en Málaga, España, desde hace ya 23 años, o sea, soy medio español ya. Amo mi segunda patria, me ha abierto las puertas y estoy disfrutando ahora de este maravilloso proyecto desde acá, desde Europa, impactando vidas día con día, y me siento orgulloso de ser parte de la familia Inmunotech. Les voy a poner una presentación para que empecemos y ahorita nos ponemos en contexto. ¿Me confirma, doctora, porfa, si vemos la presentación, si es tan amable? ¿Estamos bien? Perfecto. Pues nada, como les comentaba, nosotros somos consultores independientes de una compañía canadiense que se llama Inmunotech, y la invitación que les hacemos esta tarde a todos ustedes, las personas que se han conectado por primera vez, a que se unan a un movimiento global de bienestar. Es un movimiento que ha diseñado Inmunotech Corporativo pensando en el bienestar de la humanidad, y han diseñado un protocolo que se llama el Protocolo de Fortalecimiento Inmunitario, que está patentado por la compañía. ¿Y cuál es la idea? Hacer de este mundo un mundo mejor, empezando por el bienestar en la salud, el bienestar en la economía, el bienestar en la sociedad en general. Comentarles que Inmunotech es un laboratorio canadiense que tiene ya cerca a 50 años, creo que son 48, si no estoy mal, desde su fundación. Y es una empresa dedicada a la investigación y el desarrollo de productos de nutrición 100% naturales, pero de alta calidad. Es una empresa pionera en biotecnología y por eso sus productos van a la vanguardia de cualquier otra industria del bienestar en este momento. Y eso es lo que hace grande a la compañía. Además, tenemos al frente de este barco nada más y nada menos que a Mauricio Mensain, un joven mexicano visionario con un corazón enorme, y está liderando este proyecto y ha logrado llevarlo ya a 14 países en estos momentos,
pero en un par de mesecitos vamos a estar en 4 países más acá en Europa y nos vamos a dar cuenta de qué tipo de expansión es la que él busca, o sea, una expansión responsable, una expansión de conciencia y algo que en verdad se quede para todos nosotros cuando entendemos lo que es los productos y la compañía a la que los vamos a invitar que se unan. Tiene sus oficinas corporativas en Montreal, Canadá, en Houston, en Texas, en Ciudad de México, pero en cada uno de esos 14 países donde tenemos operaciones actualmente hay una representación corporativa que hace que todas las normas y todas las leyes de cada uno de los países se cumplan a rajatabla y eso hace grande este proyecto, la responsabilidad con que se maneja. Este evento lo hemos creado el doctor Jairo y yo, ya va a ser, yo creo que 3 años, imagínense, 3 años compartiendo todos los días, jueves de la semana, esta información que les aseguro que si la toman de la mejor manera les va a cambiar la vida a ustedes. Y lo digo por experiencia, yo hago parte de este proyecto ya voy a hacer 6 años y desde que le dije sí a Inmunotech soy una persona completamente diferente. El doctor Jairo Guerrero es médico cirujano de la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, que es una de las universidades más prestigiosas, yo creo que a nivel de Latinoamérica. Y una especialidad en pediatría, otra en neumología pediátrica, es médico integrativo, pero ha sido mencionado como el mejor médico integrativo reconocido, no mencionado, sino reconocido como el mejor médico integrativo de habla hispana en América Latina y España. O sea que es una persona que en verdad tiene un conocimiento en la ciencia y es la persona que, como les comentaba, está liderando este proyecto semana con semana. Y hoy tenemos una súper invitada especial, la doctora Ainhoa Corrales. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. Es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Es experta en reducción alimentaria y estilo de vida saludable. Actualmente enfocada en la salud holística y en la medicina integrativa, mediante terapias naturales libres de toxicidad y de riesgo para la salud. Pero lo más importante, enfocado en 4 aspectos: el físico, el mental, el emocional y en el energético. Yo me quedé con esa frasecita, doctora Ainhoa. Me parece súper importante que veamos en verdad la salud en un contexto amplio, ¿no? ¿Qué tal, doctora Ainhoa? ¿Cómo ha estado? Qué gusto saludarla. Qué rico tenerla aquí. Muchísimas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer. Además, recientemente, cuando pude estar el pasado mes de abril en México, tuve la gran fortuna de poder compartir un ratito con el doctor Jairo Guerrero y con muchos otros profesionales de la salud y cada vez más y más personas que eligen convertirse en contribuyentes de esta salud natural hacia la que todos deberíamos de enfocarnos. Así que muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer y creo que vamos a pasar un ratito muy interesante aprendiendo todos de salud. Así es. Doctor Jairo, ya está por ahí. Buenas tardes en Colombia y América. Buenas noches allá. Es un honor de verdad verte aquí. He insistido en traerte a América, pero hoy te traemos vía Zoom, porque yo también tuve la oportunidad de conocerte allá en México y compartir realmente y escuchar tu conferencia realmente de forma integrativa y esa salud como tú lo dices. Así que todo el mundo quiere escucharte y quiere verte en directo, pero los problemas familiares a veces es difícil de viajar, pero las comunicaciones lo permiten. Gracias por haber aceptado esta invitación que Manuel te contactó y bienvenida de verdad a escucharte. Toda la sala es tuya. Adelante, Ainhoa. Muchísimas gracias, Jairo. Muchísimas gracias a todos. Es un placer. Sí. Fenomenal. Doctor Ainhoa, yo tengo este pequeño Manuel, video sí, que me gusta mucho para ver si entramos en contexto. Estupendo. Para escuchar me un tema que de encanta. pronto, Me encanta. Sí, para muchos es desconocido, una palabra que de pronto va a sonar un poco rara y que no entendemos la magnitud de la misma palabra, ¿no? Que es el glutatión. Es un video corto, pero vamos a verlo, ¿ok? What will your last 10 years look like?
Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Es tiempo de decidir cómo serán nuestros últimos 10 años. Qué pregunta más fuerte, digo yo. A veces, con el pasar de los años, nos dedicamos a vivir esta vida afanada, que yo no sé por qué vivimos tan afanados, si vamos a llegar todos al mismo sitio, pero queremos vivir en una velocidad tan tremenda que no nos paramos a pensar en verdad cómo debemos cuidarnos, protegernos y ver esos últimos 10 años que nos puede parar la vida. Yo creo que es algo para cuestionarnos, mi queridísima doctora. Doctor Jairo, permítame un segundo. Con la doctora Ainhoa hablamos ahora en su presentación del tema de la medicina integrativa. Doctor Jairo, qué interesante esto cuando se habla de un conjunto en el tema de la salud, no solamente pensar en el órgano que se dañó o que está afectado, sino en ese ser humano que tiene un órgano que está afectado y que de pronto puede ser un tema físico, emocional, espiritual, que en verdad puede estar generando esa disfunción, ¿no? Qué interesante todo este tema de la medicina integrativa, doctor Jairo. Sí, efectivamente, o sea, la parte integrativa es los diferentes tipos de medicinas, que en el fondo es una, pero buscando la salud. Y la otra cosa que te refieres es la parte en red. Esto es muy importante porque los medicamentos de medicina integrativa, tanto de homeopatía, homotoxicología, terapia neural, van a ser cubrir la red, es decir, nos está unido la parte de la nariz con el estómago y el estómago al intestino en respuesta a la misma acción del alimento o de la terapia integrativa, a diferencia de lo alopático que va en una diana pero daña por otro. Esto es lo más grave que existe y creo que entre más está creciendo esta medicina integrativa, la salud del mundo va a mejorar. Y la base de todas esas es la nutrición. Indudablemente estamos en el mejor sitio de la pirámide de la salud, que es dando nutrición, pero no grande a la boca ni al estómago, sino a la célula. Eso es lo básico. Adelante, no te quito más tiempo, doctora Ainhoa, adelante. Fenomenal, muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, esta parte es súper importante porque muchas veces perdemos de vista de lo que hablamos cuando estamos hablando de salud natural. Yo siempre hablo de la célula como si fuese nuestra casa y si la célula es mi casa, es por donde yo tengo que empezar a limpiar. Mi cuerpo es mi casa, es mi templo, hay que honrarlo y hay que tener esa visión integrativa, ese enfoque holístico que tiene en cuenta que el ser humano es un todo y que además todo está conectado, con lo cual tenemos muchísimas herramientas, muchísimos enfoques por donde podemos empezar a mejorar nuestra salud, teniendo siempre como diana esa salud celular, que es el inicio de todo. Muchas veces con la medicina alopática estamos acostumbrados a silenciar síntomas, pero no estamos acostumbrados a ir al origen del desequilibrio, a resolverlo. Yo siempre pongo el ejemplo que silenciar síntomas es como si tú tienes una alarma de incendios en tu casa, hemos dicho la célula es la casa, el cuerpo es la casa, se inicia el incendio y en vez de levantarte a apagar el incendio, apagas la alarma, pero no haces nada sobre ese incendio que va a seguir afectando, extendiéndose y generando cada vez más daño. Pues no es, sorprende, no llama la atención que luego pues necesitemos cada vez más cosas para silenciar esa alarma y porque cada vez el daño va a ser mayor. Voy a aprovechar, si os parece, para compartir pantalla, porque tengo una presentación que nos va a servir un poquito de hilo conductor, porque hoy vamos a hablar de la célula, vamos a quedarnos con esa unidad funcional que somos cosas más chiquititas y dentro de la célula hay más
más partes, pero vamos a coger esa parte como un todo. A mí me gusta siempre dejar clara esta frase que me acompaña siempre, siempre. La salud es el estado natural del cuerpo, porque muchas veces, al estar cada vez más frecuentemente rodeados de enfermedad, tendemos a normalizar aquello que se convierte en frecuente. Y que algo esté muy presente no lo convierte en normal. Lo normal es estar sano, la salud y el bienestar es lo que todos deberíamos de estar experimentando. La homeostasis, el equilibrio, es hacia donde tiende nuestra célula y nuestro cuerpo de manera natural, si se lo permitimos. Y la idea no es solamente que nos quedemos como meros espectadores de lo que sucede en nuestro cuerpo, sino que contribuyamos de manera proactiva a potenciar esa salud natural. Y lo podemos hacer con un enfoque físico, mental, emocional, energético, atendiendo a todos a la vez, porque como bien decías antes, doctor Jairo, somos un todo y cuando mejoramos en una parte, eso va a repercutir en las demás. Lo mismo pasa cuando hay un desequilibrio en una parte del cuerpo y no lo resolvemos, termina repercutiendo en los demás. Cuando hablamos de enfermedad nos referimos a círculos viciosos. A mí me gusta enfocarme en la salud porque aquello en lo que te enfocas crece, y entonces vamos a hablar de círculos virtuosos, de cómo podemos seguir generando cada vez esa cadena de favores que vaya más en dirección a la salud. Y si hablamos de la célula, pues es importantísimo que tengamos como referencia qué es lo que le pasa a la célula para que desarrollemos un desequilibrio o enfermedad. Las cosas no aparecen porque sí, no aparecen por azar, la genética tiene un papel ínfimo, mucho menor del que se le atribuye de manera coloquial en cuanto a responsabilidad de lo que nos sucede. Sin embargo, el estilo de vida es determinante, la epigenética, y lo que realmente sucede es que nuestras células entran en desequilibrio. El cuerpo necesita estar en equilibrio, la paz es equilibrio, la felicidad también implica estar en equilibrio y al final es hacia donde tenemos que poner el foco, lo que deberíamos de priorizar. Cuando hablamos de un daño en nuestra célula, lo que ha pasado es que se ha desequilibrado la célula y ahí es cuando empieza ese estrés oxidativo celular. Las sustancias, las situaciones, que son muchas y ahora después las comentaremos un poquito más en profundidad, que pueden generar estrés oxidativo celular, hoy en día este es el principal problema. Estamos expuestos a un gran número de factores de estrés oxidativo celular que van a dañar nuestra célula y ese desequilibrio no resuelto que se cronifica y se sostiene, se mantiene en el tiempo, es lo que va a terminar generando una alteración, no solo en la forma, como vemos en la imagen, sino también en el funcionamiento normal de nuestras células, y esto es lo que termina generando un daño en el órgano, aparato o sistema correspondiente que termina extendiéndose a más zonas. Este desequilibrio surge cuando no hay una compensación, vamos a decir, por parte de nuestro organismo de la oxidación que sufren nuestras células. Ese equilibrio redox, oxidación-reducción, tiene que estar siempre en esa constante compensación, y cuando estamos expuestos a más procesos que oxidan, dañan la célula, aceleran el envejecimiento de manera prematura a nivel de la célula. Cuando hablamos de envejecimiento no me refiero solo a las arrugas, que también son consecuencia de ello, sino al hecho de que la célula tenga una capacidad de funcionamiento menor que la cantidad de vida que tiene. Ese es ese envejecimiento prematuro celular. Aquí en este desequilibrio lo que pasa es que la oxidación está produciéndose en gran cantidad y los sistemas biológicos naturales que poseen nuestras células para poder neutralizar estos procesos oxidativos, son los llamados antioxidantes, no dan abasto, para que lo entendamos de una manera coloquial, para poder apagar todos los fuegos. Hay un montón de alarmas de incendios sonando que se están iniciando en nuestro cuerpo. Hay que saber que los radicales libres, que son las sustancias la mayoría de las veces tóxicos, toxinas, metales pesados que están generando un daño en nuestro organismo, estos radicales no solamente van a dañar a la célula, por si esto no fuera suficiente, sino que además tienen capacidad de dañar el ADN, y de ahí que haya una transmisión de algunas predisposiciones a padecer algunos desequilibrios de salud de generación en generación. No es ni más ni menos que un estrés oxidativo celular no resuelto que ha progresado y ha terminado afectando al material genético. Qué importante lo que comentabas antes, doctor Jairo, la nutrición, la alimentación. ¿Por qué? Porque los nutrientes son la gasolina. No es una comparación que a mí me guste mucho, pero la mente lo recuerda muy bien. Al final lo importante es que recordemos la información para aplicarla en nuestro beneficio en cuanto a salud se refiere. Pues esa gasolina que necesitan nuestras células para funcionar son esos nutrientes, y estos sistemas de defensa, no me gusta mucho defensa, pero sí de reequilibrado de nuestro organismo,
requieren un adecuado aporte nutricional para funcionar de manera óptima. Con lo cual, si nos damos cuenta, todo está relacionado entre sí. Si yo no llevo un estilo de vida saludable, si no me alimento de manera óptima, si no hago que a mi célula lleguen todos los nutrientes en cantidad y en calidad adecuadas para que pueda funcionar, no va a poder regular, recuperar ese equilibrio, hacer que la célula funcione de manera correcta, va a fracasar en este objetivo y esto va a generar una cascada de daño que va a terminar afectando en esos círculos viciosos a numerosos órganos, aparatos y sistemas. Por eso esta parte, y por eso me gusta hacer una diferencia, que lo voy a adelantar para que veáis todos los epígrafes, entre lo que es, por un lado, la desnutrición y por otro lado, la malnutrición, que es un concepto un poquito más amplio. Hablamos de desnutrición cuando hay déficits nutricionales, es decir, la cantidad de nutrientes de los que dispone la célula es inferior de los niveles que serían deseados o que realmente necesitan, y esto puede afectar no solo al desarrollo del ser humano, sino también a su supervivencia. La malnutrición es un concepto más amplio que no solamente engloba esta desnutrición, este déficit nutricional, sino también el aporte de sustancias perjudiciales para la salud. Fijaos que no es lo mismo decir que algo es menos saludable a decir que algo es perjudicial para la salud. Y hoy en día nos han dirigido a que compremos o consumamos determinados productos procesados, químicos, industriales, que son venenosos para nuestro cuerpo, pero que muchas veces consumimos como si fuesen alimentos. Y esto genera ese estado de malnutrición que a su vez está relacionado con el desarrollo de muchísimas enfermedades, muchísimos desequilibrios de salud y que además pues van a poner en riesgo no solamente el que la célula que ya tenemos esté sana, sino la capacidad de regeneración celular, la manera en la que nacen esas otras células ya van a estar dañadas o en desequilibrio o enfermas, como lo queramos llamar, y además va a afectar a la capacidad de absorción no solo de los macros, sino también de los micronutrientes que son la clave de esta antioxidación. Vitaminas y minerales son nutrientes que necesitamos en poquita cantidad, por eso hablamos de micronutrición, pero que son clave para recuperar el equilibrio cuando hay este estrés oxidativo celular, porque forman parte de esos antioxidantes que el cuerpo utiliza para poder neutralizar ese daño y que van a beneficiar al sistema inmunitario, porque el sistema inmune coloquialmente se nos ha explicado que es un sistema de defensa. Sin embargo, el sistema inmune, como no estamos en guerra, no nos tiene que defender de nada, es un sistema de equilibrio, es el encargado de llevar el timón de todo nuestro organismo, que todo funcione de manera coordinada y vaya siguiendo los pasos correspondientes. Y fijaos qué es lo que pasa si el encargado de dirigir el timón se vuelve loco, si no consigue realizar esa función de equilibrio a nivel celular. Entonces, hablábamos de la parte de los genes, ¿no? Y es que fijaos qué dato más interesante, le atribuimos a los genes un porcentaje desmesuradamente alto e inmerecido de responsabilidad en lo que a desequilibrio de salud o enfermedad se refiere. Sin embargo, son solo responsables de un 2% de estas alteraciones. El 98% de las causas de los desequilibrios de salud o de la salud que tengamos, dependiendo de cómo lo hagamos, está relacionado con el estilo de vida, con lo que se llama epigenética, que engloba pues, el entorno ambiental, la alimentación, si hacemos o no deporte, si nos exponemos al sol, si caminamos por la naturaleza, si llevamos esa alimentación antiinflamatoria, rica en antioxidantes, si hacemos ayunos. Hay un montón de factores que puestos en conjunto, si van en dirección a la salud, la potencian, y también un montón de factores que puestos en conjunto, si van en dirección a la enfermedad, la potencian. Yo siempre explico que la salud es un proceso multifactorial y además es una elección. Es el estado natural del cuerpo siempre y cuando no interfiramos en él y sobre todo si participamos favoreciéndolo. Pero es una elección personal porque cuando uno elige no hacer nada en dirección o en favor de su salud, está tomando una decisión y una elección en sí mismo, ¿no? Entonces, fijaos qué interesante porque hablábamos de la importancia de la nutrición y los nutrientes tienen capacidad para desencadenar cambios epigenéticos y modificar la salud de las personas. Si son un aporte de nutrientes en cantidad y calidad adecuada, pues irán en favor de esa salud que comentamos, y si hay déficits nutricionales o son sustancias perjudiciales para la salud, pues lógicamente vamos a ir en contra. Y existen muchísimos estudios epidemiológicos y clínicos que respaldan de manera sobradamente demostrada ya a lo largo de los años
la asociación que existe entre una malnutrición y el desarrollo o progresión de diferentes enfermedades malignas. Entonces, bueno, aquí he puesto unos cuantos, porque hay muchos factores que están influyendo en esta epigenética tan determinante, 98% de nuestro estado de salud. No solamente la alimentación, tener un adecuado estado nutricional que sea óptimo, si realizamos o no ayunos, como os decía, algo que hacemos desde que nacemos de manera natural, si tenemos un adecuado aporte de agua, una adecuada hidratación. Fijaos que normalmente cuando el cuerpo nos pide beber ya estamos en un proceso de deshidratación, con lo cual beber agua no debería de responder a algo que nos apetezca o no hacer, sino que tenía que ser un hábito integrado porque somos agua, es la molécula más abundante en nuestro organismo. La segunda es el glutatión, que vamos a mencionar ahora un poquito más adelante y ya ha salido antes en el vídeo que nos ha compartido Manuel. Y esto es imprescindible que lo sepamos. Somos agua, venimos del agua, necesitamos agua, producimos agua y normalmente cuando el cuerpo nos pide agua ya está deshidratado. Entonces tener el hábito de beber agua nos salva la vida literalmente y es algo que tenemos que tener totalmente automatizado, como lavarnos los dientes, como peinarnos, como asearnos o como cualquier rutina diaria que no tengamos que ponerle mente. De esa manera tendría que estar este hábito introducido en nuestro día a día. El ejercicio físico dirigido, fijaos, es diferente de la actividad física. Yo me he encontrado con mucha gente que me dice, no, es que mi trabajo ya implica que yo me mueva mucho. Estupendo, genial, pero esa es la base en la que está acostumbrado a moverse tu cuerpo. Necesitamos hacer un ejercicio físico dirigido a trabajar muscularmente y sobre todo ejercicio de fuerza que es imprescindible nuestro cuerpo. El evitar tóxicos, toxinas, metales pesados, estos llamados xenobióticos, que ahora comentaremos un poquito más. Esto es imprescindible porque normalmente son el interruptor o el detonador que pulsa los procesos de desequilibrio que experimenta el ser humano. Y la información que aportan nuestros genes simplemente es una predisposición. Lo que está pulsando el interruptor para que esa información, si es que la tenemos genética, se manifieste, la mayoría de las veces son tóxicos, toxinas y metales que se acumulan por múltiples vías en nuestro organismo. Ahora comentaremos un poquito más en profundidad. Las radiaciones y los campos electromagnéticos a los que se les da muy poquita importancia, pantallas, ordenadores, móviles, antenas 5G, etcétera, y que son responsables de muchísimos de los síntomas a los que nos enfrentamos o que padecemos o experimentamos a diario. Evidentemente los estados emocionales muchas veces son el origen de todo y terminamos somatizando en el cuerpo físico, pero el origen está en una emoción no sanada o no equilibrada. El que tengamos una buena higiene de sueño, como decía, faltan muchos, exposición solar, caminar descalzos por la naturaleza para cargarnos de electrones y muchísimos más actos que podemos poner en conjunto a diario para potenciar nuestra salud. La idea es que tengamos claro que hay un montón de acciones diarias que muchas veces tenemos metidas en piloto automático y que son directamente responsables del estado de salud o ausencia de ella que estemos experimentando. Y hablábamos de la importancia de los antioxidantes porque son estos mecanismos o sistemas biológicos celulares naturales que tenemos los responsables o encargados de asistirnos en primera instancia cuando tenemos ese desequilibrio a favor de ese estrés oxidativo celular. Los antioxidantes son los micronutrientes, vitaminas y minerales, tienen esa capacidad no solo de capturar, sino de neutralizar esos radicales libres que nos oxidan y por eso es fundamental que los incluyamos en cantidad y calidad en nuestra alimentación a diario. Y además a diario, no vale de lunes a viernes y el fin de semana me lo salto, no vale que hoy tengo un cumpleaños, no tenemos que regatearnos en lo que a salud se refiere porque estamos hablando de algo que va a ser o no, dependiendo de lo que elijamos hacer, beneficioso para nosotros. La nutrición es un factor muy, muy importante para que aseguremos además un adecuado funcionamiento del sistema inmunológico, que como decíamos antes es el sistema encargado de recuperar nuestro equilibrio. Con lo cual, imaginad si necesita nutrientes para funcionar bien, la importancia que tiene que prestemos atención a esta nutrición y sobre todo que esa nutrición tengamos la certeza de que llega a la célula, porque no todo lo que comemos son alimentos, para empezar, no todo lo que los alimentos que aportamos a nuestro cuerpo llevan la cantidad adecuada de nutrientes y no todos esos nutrientes terminan llegando a la célula. Muchos se van a perder por el camino. Entonces, bueno, los agentes tóxicos son directamente responsables de más del 80% de las enfermedades crónicas que padecemos y que, como digo, muchas veces están siendo ya tan frecuentes que tendemos a normalizarlas e incluso a darles menos importancia de la que tienen.
arteriosclerosis, diabetes, hipertensión, los factores de riesgo cardiovascular, que son las principales causas de muerte en el mundo, bueno, evidentemente el cáncer y muchas otras desequilibrios de salud, tienen un origen en una toxicidad que genera un estrés oxidativo celular no resuelto y unido a los déficits nutricionales y a todos los demás factores que van en dirección contraria a la salud, pues son los que terminan facilitando que eso progrese y lo acabemos desarrollando. Aquí os enseño una breve muestra de a qué nos referimos cuando hablamos de estrés oxidativo celular en cuanto a estos factores. Son múltiples, como decíamos antes, aquí tenemos un montón de ellos. Hoy en día se estima que estamos expuestos entre 500 y 1000 veces más a tóxicos que nuestros abuelos. Que yo, mi abuela materna, pues tengo la suerte de que aún vive, tiene 89 años y no ha estado expuesta, por eso tiene 89 años, no ha estado expuesta a la cantidad de tóxicos, toxinas y metales a las que estamos expuestos hoy en día muchos bebés antes incluso de nacer, y es escandaloso lo que está sucediendo en este sentido, con lo cual es importantísimo que seamos conscientes, porque solo desde el conocimiento de esta realidad podremos ocuparnos de hacer lo necesario para cambiar esta situación. No solamente los tóxicos per se, tabaco, alcohol, otras drogas, los fármacos son tóxicos todos sin excepción, aunque cuando hacen falta hay que utilizarlos. El problema es que estamos la mayoría de las veces sobredosificados y polimedicados, entonces esto también es interesante hacer una revisión. Todos los químicos que contienen los alimentos, pesticidas, herbicidas, conservantes, colorantes, potenciadores del sabor, ya las semillas muchas veces que se están cultivando son transgénicas, el agua contaminada, la tierra contaminada, radiación ionizante, electromagnética, el estrés al que estamos hoy sometidos, que es uno de los mayores disruptores de procesos biológicos naturales. También la contaminación ambiental, por supuesto, fumigaciones, aerosoles, cremas, desodorantes, champús, geles, detergentes, suavizantes y un sinfín de productos de limpieza. Recordad que la piel es el órgano más grande que tenemos y a través de la piel entra una cantidad de tóxicos impresionantemente grande a diario en nuestro organismo. Os invito a investigar porque al final el proceso de salud natural de cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad y como siempre dice nuestro grandioso doctor Ricardo García Pelayo, se vale dudar, pero no se vale no investigar. Con lo cual es súper importante que hagamos cada uno nuestro proceso de investigación personal para que realmente conectemos con esta información. Y me gusta siempre traer esto porque a veces cuando hablamos de la célula puede ser que perdamos un poquito de vista a qué nos estamos refiriendo. Entonces, cuando uno se va a algo tan chiquitito que se escapa a mi visión óptica y necesito un microscopio para verlo, pues quizás no soy capaz de correlacionar, de unir los puntos que hay entre una célula, un grupo de células, un órgano, un aparato dañándose y las enfermedades o desequilibrios que voy a estar experimentando por ese hecho. Entonces, hablar de estrés oxidativo celular no resuelto, hablar de un desequilibrio a favor de la oxidación, hablar de esta exposición a esta cantidad de factores prooxidativos, se transforma, se convierte, se refiere a cualquier patología en cualquier localización de nuestro cuerpo, dependiendo de las células que se estén viendo afectadas, pues si es a nivel articular, puedo estar hablando de una artritis reumatoide, una osteoartritis, una artropatía psoriásica, a nivel cardiovascular cualquier patología, desde angiopatías, enfermedades congénitas, hipertensión, isquemias, infartos, fibrosis, a nivel de la piel lo que queráis, dermatitis, psoriasis, eczema, vitíligo, melanoma, quemaduras, a nivel ocular igual, cataratas, degeneración, glaucoma, evidentemente a nivel pulmonar, asma, bronquitis, EPOC, alergia, cáncer, cualquier tipo de cáncer, por supuesto. El cáncer es la situación de mayor estrés oxidativo celular que hay en nuestro organismo. A nivel gastrointestinal igual, cualquier órgano que forma parte del aparato gastrointestinal, que es el epicentro del sistema inmune y el eje de absolutamente todo en nuestro cuerpo, pues puede estar representada cuando hay un estrés oxidativo a ese nivel. A nivel cerebral, infartos, accidentes cerebrovasculares, derrames, cáncer, migraña, neurotoxicidad, Parkinson, Alzheimer, demencia, trastornos neurodegenerativos. A nivel múltiple, una afectación multiorgánica, pues evidentemente el cáncer, la diabetes, radiación, envejecimiento, fatiga crónica, isquemia. A nivel cardiovascular igual, obstrucción al flujo sanguíneo, arteriosclerosis, vasoespasmos, hipertensión, trombos. Sistema inmune, las llamadas enfermedades autoinmunes. Nos han contado muchas veces que son consecuencia de que nuestro sistema inmune se vuelve loco
sin motivo aparente, o al menos la gente se queda con esa sensación y que nos ataca. Bueno, pues esto no es así. Lo que pasa es que el sistema inmune, que es el sistema de equilibrio de nuestro cuerpo, pierde la capacidad de regular estos procesos, es decir, de mantener ese equilibrio, y al desequilibrarse, pues ese desequilibrio puede resultar en un exceso de activación, enfermedad autoinmune, porque manipulamos mucho de manera química y artificial el sistema inmune, con lo cual al final es una consecuencia la enfermedad autoinmune y no una causa, o por defecto, porque tengamos el sistema inmune más bajito, pues por cualquier proceso, ¿no? Una infección, un antibiótico, una vacuna, un inmunosupresor. A nivel renal, evidentemente, cualquier patología renal, cuando estamos hablando de un estrés oxidativo celular, la alteración de cualquier órgano, aparato o sistema se traduce, si no se resuelve, en un desequilibrio o enfermedad. Y esta parte es importante. ¿Por qué? Porque, hombre, no todo iban a ser malas noticias, lógicamente, traemos siempre buenas noticias, porque nuestro cuerpo es sabio. La verdad es que para mí es impresionante lo que el cuerpo es capaz de hacer si se lo permitimos y sobre todo si colaboramos con él. Porque en vez de quedarnos, como decíamos al principio, en esa parte de observadores, podemos participar de manera directa y proactiva en nuestra salud. Cuando nacemos, nuestro cuerpo tiene una molécula, que es una proteína, que es considerado o etiquetado como el antioxidante maestro del ser humano. Es una proteína que está presente en absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, desde las células de los pelos de la cabeza hasta las de las uñas de los dedos de los pies. Se llama glutatión. Así sea la primera vez que escucháis hablar de esta proteína, va camino de ser famosa desde hace casi ya 2 siglos. Se descubre en 1888 por un científico francés, finales del siglo XIX, y esta proteína es la segunda molécula más abundante en nuestro cuerpo al nacimiento. Cuando nacemos, lo más abundante que somos es agua, y lo segundo más abundante que somos es glutatión. Y además es una proteína que es necesaria para que todas nuestras células puedan realizar sus funciones de manera correcta, y que se ha relacionado actualmente con más de 1.500 funciones de salud y mantenimiento de la vida, de salud y bienestar. Con lo cual, imaginaos la importancia que tiene este glutatión como antioxidante maestro. Hemos dicho que los antioxidantes son los que recuperan el equilibrio de ese estrés oxidativo celular. Bien, pues aquí tenemos el maestro en hacer esta función, y además es necesaria su presencia para que podamos aprovechar y utilizar al máximo posible el resto de antioxidantes. Digamos que es el antioxidante que va a reciclar a los demás. La vitamina C, la vitamina E, que va a garantizar que haya un correcto funcionamiento de superóxido dismutasa, muchas otras enzimas y muchas otras sustancias beneficiosas para la salud y antioxidantes que necesitamos, requieren de este glutatión para tener esa capacidad de acción natural en nuestro cuerpo. ¿Qué es importante que sepamos? Pues lo importante es que el glutatión no es infinito. Ojalá lo fuese, pero lo que pasa es que esta proteína antioxidante maestra, conforme estamos expuestos a procesos de oxidación, pues cada vez que la célula detecta un daño que está sufriendo, cada vez que detecta la influencia de estos factores prooxidativos que hemos comentado, pues muy inteligentemente lo que hace es aprovechar el glutatión que tiene dentro, ese antioxidante, para recuperar el equilibrio. Y una vez que lo utiliza, lo va gastando. Yo siempre pongo el ejemplo, esto es como el que tiene una hucha y ha ido echando monedas, y cada vez que necesita luego una moneda va sacando, pero no repone. Pues si nuestras células van utilizando el glutatión que tienen al nacer, lo van gastando, pero no hacemos nada por facilitar que vuelvan a producir más, pues llega un momento que nos quedamos sin ello. Y entonces aquí estamos viendo una gráfica que representa pues lo que sería una media. Esto es como en el cole, podemos estar en la media, por encima de la media, por debajo de la media. Esta gráfica lo que nos está diciendo es la velocidad de media a la que estamos perdiendo hoy en día, por la cantidad de procesos oxidativos a los que estamos expuestos, nuestros niveles de glutatión intracelular. En torno a los 35 o 40 años ya hemos reducido de un 25 a un 30% la cantidad de glutatión que tuviésemos al nacer, que no siempre es el 100%. Esta gráfica es bastante optimista, porque el glutatión que tenemos al nacer depende de la cantidad de glutatión que tengan nuestros padres y sobre todo nuestra madre durante la gestación, el embarazo, y después del parto en la lactancia. Y como ya muchas veces nuestras madres no están en esos niveles óptimos de glutatión, pues nosotros tampoco nacemos con ellos, con esos tanques tan llenos como nos gustaría. El caso es que a partir de los 35 o 40 años
ya hemos perdido una cantidad sustancialmente importante de glutatión y vamos a ir reduciendo a razón de un 10, 12, 15% por década. ¿En base a qué? Al estilo de vida. Lo que pasa es que hoy en día la cantidad de oxidación a la que estamos expuestos es tan sumamente brutal que algo que tendría que estar pasando en últimas épocas de nuestra vida, lo que les pasaba a nuestros abuelos o bisabuelos, esos 80 años, 90 años, 70 años, con una calidad de vida aceptable por no tener la exposición a tóxicos tan grande que tenemos hoy, pues hoy no lo estamos viendo. Y estamos viendo cifras de glutatión tan bajitas en gente muy, muy joven y de ahí esos desequilibrios de salud que experimentamos. ¿Qué es importante entender? Pues es importante entender cómo se forma el glutatión, porque si yo entiendo que el glutatión es un antioxidante que está dentro de la célula, y hemos dicho que hoy vamos a hablar de qué es lo que le pasa a la célula que experimenta estrés oxidativo celular, pues cuando la célula se desequilibra, si yo hago que de dentro a fuera pueda ser limpiada, pueda ser recuperado el equilibrio, pues voy a restablecer esa homeostasis natural y ya me puedo despreocupar de los síntomas y de los desequilibrios de salud o enfermedades. Yo siempre digo que cuando alguien se ocupa de su salud, pues se puede despreocupar de la enfermedad. Y para eso es importante que sepamos cómo se forma esta proteína, cómo se forma el glutatión. El glutatión como proteína, yo siempre digo, es una receta de 3 ingredientes, por eso se dice que es un tripéptido, porque hay 3 trocitos chiquititos de proteína, o 3 péptidos o aminoácidos, estas 3 cosas significan lo mismo, que cuando están disponibles dentro de la célula se unen y forman esta proteína glutatión. Son estas bolitas que vemos aquí, glicina, ácido glutámico y cisteína. Estas 3 las vamos a encontrar, estos 3 aminoácidos, en la mayoría de alimentos que todos consumimos de manera cotidiana. Sin embargo, uno de estos aminoácidos es el factor limitante, motivo por el cual nuestra célula fracasa en su intento de reponer el glutatión que va consumiendo. Y es que la cisteína es un aminoácido muy, muy sensible. Es sensible al calor, termolábil que se dice, y es sensible al efecto de la acidez de los jugos gástricos. De tal manera que cuando consumimos alimentos ricos en cisteína y en los demás aminoácidos, claro está, como por ejemplo el brócoli o la carne o el ajo o los huevos tienen mucha cisteína, al cocinarlos, al aplicar calor, por esta termolabilidad, esta sensibilidad al calor que tiene este aminoácido, destruyo esta cisteína naturalmente presente. Y por tanto, aunque yo consuma estos alimentos, no consigo aportar este aminoácido a mis células. Y si por lo que sea consumo el alimento crudo, cuando llega a mi estómago, la acidez del jugo gástrico también va a desnaturalizar o va a afectar a esta cisteína. Conclusión, pues dentro de la célula solo consigo tener 2 de los 3 aminoácidos o ingredientes que mi célula necesita para poder producir su propio glutatión. ¿Y qué hemos conseguido? Que es lo que vamos a ver ahora, que hemos conseguido a través de un nutriente 100% natural que es Inmunocal, que ahora lo vamos a conocer más en profundidad, resolver este problema. De una manera natural, esto es muy importante, ¿por qué? Porque nuestras células están diseñadas para poder detectar aquello que es natural, absorberlo, aprovecharlo, utilizarlo al máximo en dirección a la salud, y todo lo que no lo es, protegerse, rechazarlo y expulsarlo fuera como mecanismo de defensa. Lo que el cuerpo necesita es que a través del aporte de nutrientes naturales podamos facilitarle la llegada de estos 3 aminoácidos para que así la célula pueda producir su propio glutatión. Fijaos que hablábamos de más de 1.500 funciones relacionadas con la salud y el mantenimiento de la vida, pero vamos a quedarnos con las 4 más vitales. Hoy nos tenemos que ir de aquí con una idea clarísima de cuánto de vital y de importante es elevar la producción natural de glutatión dentro de nuestras células si queremos ir al origen del desequilibrio, que es ese estrés oxidativo celular, y restablecerlo desde ahí. Fijaos, la I pertenece a la función inmunomoduladora que realiza esta proteína glutatión. Cuando nuestro glutatión se eleva dentro de las células, es capaz de recuperar el equilibrio de nuestro sistema inmunológico, que es a su vez el responsable de mantener el equilibrio del resto de nuestro organismo. Con lo cual, imaginad la importancia que tiene en cualquier desequilibrio de salud. Importantísimo porque va a conseguir esto tanto si el sistema inmune está bajito, como hemos comentado antes, como si está hiperactivado en reactividad o en respuesta o como efecto, como consecuencia
de esa manipulación del sistema inmune. En cualquiera de estos casos nos va a ayudar a que el sistema inmune recupere el punto de normo funcionamiento. Y esto es útil en cualquier desequilibrio de salud. Luego tiene una función desintoxicante, detoxificante y quelante de los metales pesados. Cuando yo empecé a estudiar la célula, cuando yo empecé a formarme por fin en salud y a poder hacer honor a ese nombre profesional de la salud, fue hace 7 años y hace casi 17 que soy médico, pues ahí descubrí que existe un orden lógico para la vida, que es lo que significa la palabra biológico, por el cual se suceden las fases, los ciclos celulares, y ese orden hay que respetarlo, hay que honrarlo y hay que mantenerlo absolutamente, porque de lo contrario todo se desequilibra y todo se desconecta. Y la primera fase dentro de un ciclo biológico, lógico para la vida de la célula, es la fase de limpieza. Siempre que yo quiera sanar la célula, si ya he entendido que la célula es el origen de todo, si yo quiero irme a mi célula a sanarla, lo primero que tengo que hacer es la limpieza. Limpieza, absorción, nutrición, sanación. Somos lo que absorbemos y para que la célula pueda absorber tiene que estar limpia. Siempre que está tóxica, intoxicada, sucia, va a estar bloqueada total o parcialmente la capacidad de absorción natural de la célula de los nutrientes. Y por tanto hemos visto que sin una adecuada nutrición nada puede funcionar. Si os fijáis, todo está relacionado entre sí. Entonces, esta primera fase de limpieza celular es vital, tanto así que, fijaos qué interesante, hay un solo órgano encargado de bombear la sangre, el corazón. Tenemos un solo órgano encargado de transmitir el impulso nervioso, el cerebro. Pero tenemos 5 órganos que nos limpian. 5 órganos se encargan de manera principal del proceso de limpieza celular o de detoxificación. ¿Por qué? Porque es el más importante de nuestro cuerpo. Hígado, riñones, intestinos, pulmones y piel son los 5 órganos que se encargan de hacer este proceso de limpieza. De estos 5 hay uno que es el más importante, es el hígado. ¿Y a que no sabéis cuál es el órgano con más cantidad de glutatión al nacer? En salud no existen las casualidades, existen las causalidades. Hay un motivo biológico, lógico para la vida, por el cual suceden las cosas. El hígado es el órgano con más cantidad de glutatión al nacer y que más cantidad de glutatión necesita y consume para funcionar. Y cuando la mujer está embarazada, la placenta es la siguiente localización con más cantidad de glutatión. De ahí que esta función sea la más importante de todas y el glutatión es el maestro de la limpieza celular. Con lo cual, imaginar la importancia que tiene, si yo quiero mejorar mi salud, que eleve la producción natural de glutatión por parte de mis células. Luego tiene una función a nivel energético y es que somos energía, esto es algo innegable, ya está sobradísimamente demostrado, y dentro de la célula tenemos unos orgánulos celulares que son las mitocondrias, que originalmente eran bacterias, esto como dato curioso, que además tienen su propio ADN, que se heredan el 100% de la madre y que están en simbiosis, en colaboración con la célula, y son nuestras centrales energéticas. No solamente producen energía, que es lo que somos, sino que también producen agua, regulan procesos metabólicos, neuroendocrinos, producen melatonina, la síntesis de neurotransmisores emocionales y regulan un proceso vital que se llama apoptosis o muerte celular programada o autofagia, que es el proceso por el cual cuando una célula empieza a crecer de manera descontrolada, funciona de forma errática, muchas veces antesala de tumores y cánceres, pues la mitocondria detecta esta circunstancia y suicida la célula, autodestruye esta célula. Pero para que esto pueda suceder, para que la mitocondria pueda cumplir con sus funciones de manera natural, ¿qué necesita? Necesita glutatión. El glutatión es el guardaespaldas de las mitocondrias. Es quien va a garantizar que a la mitocondria no se encuentre con ningún obstáculo para realizar sus funciones. Y luego además tiene una función antioxidante, que es reparadora del daño que esos tóxicos, toxinas o metales hayan causado en la célula, teniendo además capacidad para reparar y sintetizar el ADN. Es decir, para poner fin a esa transmisión de generación en generación de desequilibrios de salud. Y esto es súper importante porque tiene función en actividad en los telómeros, en la parte final distal de los cromosomas, que es lo que se va a ir acortando y vamos a ir perdiendo con el envejecimiento, provoca el envejecimiento prematuro celular con los procesos de oxidación. Entonces, fijaos qué idea tan brutal la de hacer que nuestro glutatión se eleve dentro de la célula para tener no solo estas 4, son más de 1500, pero sobre todo estas 4 funciones vitales cubiertas. Y esto es lo que hace Inmunocal.
Para mí, como profesional de la salud, lo importante de este nutriente, porque Inmunocal no es un fármaco, es un nutriente, la palabra que lo define es nutracéutico, es un nutriente con un efecto terapéutico científicamente demostrado. Esto no es fe, es ciencia demostrada y comprobable. Pues lo que hace Inmunocal es facilitar que a la célula lleguen todos los aminoácidos que necesita para que pueda ella sola producir y elevar su glutatión. Esto es lo que hace Inmunocal. Al tomar Inmunocal no estamos tomando glutatión, tomar el glutatión ya formado no sirve de nada porque no puede ser absorbido ni aprovechado por la célula. Lo que sirve es que la célula tenga los 3 aminoácidos disponibles en su interior para que ella por sí mismo produzca este glutatión. Y eso es lo que garantiza Inmunocal, que le está aportando a la célula estos precursores naturales procedentes de un alimento, de un nutriente, para que sea la célula la que eleve esa producción de glutatión y al hacerlo consigamos los beneficios de salud que hemos comentado. Y además esto es algo que es consecuencia no de 1, de 2, de 3 ni de 5, sino de más de 20 años de investigación científica por estos 2 doctores. El doctor Gustavo Bounus, que era cirujano general, experto en nutrición, vuelve a salir aquí la nutrición y la importancia en la célula, y la doctora Patricia Consaven, que aún vive, tiene 97 años, y es una de las primeras mujeres inmunólogas de la historia. Es impresionante porque es una eminencia en lo que a sistema inmunológico, recuperar el equilibrio de la célula se refiere. Ella escribió el primer capítulo del primer libro que se publica y se distribuye a la comunidad médica sobre sistema inmune y sistema inmunológico. Imaginaos los conocimientos que tiene, pues ellos se ponen a trabajar juntos en Canadá, en Montreal, en la Universidad de McGill, y después de más de 20 años de investigación consiguen que tengamos este nutriente natural que está aportando a nuestra célula justo lo que necesita para que haga su trabajo de una manera natural y para que pueda con ese trabajo recuperar esa homeostasis o ese equilibrio. Y si os parece, muy brevemente, a modo de broche, y ahora daré un poco la luz que me he ido quedando como a oscuras, vamos a comentar brevemente los 3 tipos de Inmunocal que hay, porque cada uno de ellos viene a ayudarnos y a potenciar una parte muy importante de nuestra salud. El Inmunocal regular, el más básico, el azul, al que nos referimos muchas veces, es por el que todos empezamos. Como estamos hablando en todo momento de un nutriente y no de un fármaco, a mí me gusta mucho que quede claro que es apto para el consumo de cualquier ser humano. Lo puede consumir desde un bebé recién nacido, lactante, segundo 1 de vida, porque es lo más parecido al calostro materno, a personas con cualquier condición, compatible con cualquier medicación, porque esto es un nutriente natural. ¿Qué es un aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína, que es justo el aminoácido que está en déficit y que no conseguimos que llegue a la célula, y que además está bioprotegida, enlazada, para que no se degrade, que no se destruya en su camino hacia nuestras células? Este sería el más básico y es por donde nos gusta empezar porque además vamos a potenciar esa limpieza celular. Tenemos Inmunocal Platinum, que tiene la misma composición que Inmunocal regular, ese aislado de proteína de suero lácteo rico en cisteína enlazada, bioprotegida, contiene un poquito más de proteína y por tanto de cisteína, pero que además contiene péptidos, es decir, trocitos chiquititos de proteína, que modulan, regulan las citoquinas, que son las sustancias responsables de los procesos inflamatorios. De ahí que aquellas personas que tienen procesos inflamatorios que cursan con brotes recurrentes, deportistas de élite con impacto, con mucho estrés oxidativo celular, se benefician muchísimo de asociar al Inmunocal regular azul esta versión Platinum, que tiene también ese efecto antiinflamatorio tan potente y esos beneficios a nivel articular, musculoesquelético, respiratorio, etc. Tiene una mezcla de citratos minerales, sodio, potasio, magnesio, micronutrientes, acordaos que hablábamos, son los antioxidantes que nuestras células necesitan para que haya un medio celular alcalino. El medio en la célula lo es todo, y este medio celular alcalino es el que nos va a alejar de los desequilibrios que favorecen las enfermedades, sobre todo más graves, con más cantidad de estrés oxidativo, como puede ser el cáncer y muchas otras alteraciones importantes. Y contiene creatina, que es el alimento de tendones, ligamentos y músculos. Y por último, Inmunocal Sport, que no es exclusivo de deportistas, que no nos confunda el nombre, ahora explicaré por qué, pero que sin duda quien sea deportista se va a beneficiar y mucho de esta variedad de Inmunocal. Tiene ese aislado de proteína de suero lácteo, rico en cisteína enlazada, protegida, pero es que además contiene precursores naturales del óxido nítrico,
L-citrulina y extracto de remolacha, que ejercen un efecto vasodilatador en nuestro organismo. Contiene extracto de cereza ácida, que es un superalimento con propiedades antioxidantes, es un polifenol, también propiedades antiinflamatorias naturales, favorece la producción de melatonina, ritmo circadiano, el descanso, la reparación celular y la recuperación de la fatiga muscular y mental. Y citrato de magnesio, magnesio es un mineral esencial para la vida, que nos ayuda pues, a evitar tener agujetas, mejora la movilidad de las articulaciones, regula procesos metabólicos, neuroendocrinos. Estos precursores que os decía, naturales del óxido nítrico, como tienen ese efecto vasodilatador, abren el calibre de los vasos, el espacio por el que circula la sangre rica en nutrientes y también los productos de desecho que hay que filtrar. Esto hace que personas que no son deportistas vean una mejoría cuando hay un compromiso a nivel cardiovascular, ante hipertensión, problemas circulatorios, destrucción al flujo sanguíneo de trombos, miocarditis, ictus, accidentes cerebrovasculares, etcétera. Hay un beneficio por este efecto vasodilatador. Y por supuesto, los deportistas que van a mejorar el rendimiento deportivo y van a tener un periodo de recuperación post-esfuerzo más reducido por esta combinación ganadora, bajo mi punto de vista, en este sentido. Y hasta aquí la parte Inmunotech. Ahora sí o sí, que me he quedado casi en negro, voy a darme corriendo la luz. Ya estoy, ahora sí que nos vemos de nuevo, a ver si consigo que me veáis mejor. Yo creo que aquí nos vemos Mucho mejor. mejor, mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, pues se nos ha ido haciendo de noche, pero para mí ha sido muy importante compartiros esto y me gustaría pues que nos quedásemos con la importancia que tiene tener nuestras células en mente, tenerlas en nuestro punto de mira y que podamos priorizar la salud celular si de verdad queremos no solamente prevenir las enfermedades, que es un objetivo muy interesante, pero es mucho más interesante poner el foco en potenciar la salud. Si apartamos la enfermedad de nuestra vida y nos enfocamos en potenciar la salud y en darle a la célula todo lo que necesita de manera natural, al ocuparnos de la salud, de verdad que nos vamos a poder despreocupar de la enfermedad. Y esto es muy importante con la realidad que estamos experimentando hoy en día. Así que dejo de compartir y no sé si queréis que tengamos un huequito pues, de resolver preguntas o como queréis Sí. que enfoquemos lo que nos Vamos ahora a queda. las preguntas, pero sí quería yo dejar claro, doctora Ainhoa, que no nos equivocamos al invitarla. Ay, Qué muchas gracias. explicación más maravillosa que usted nos ha dado. Es el tema de ver el cuerpo como esa vivienda que tenemos que ocupar de buena manera, tenemos que mantenerla limpia, organizada. Eso en verdad nos llega muy fácil el mensaje. Pero lo más interesante, doctora Ainhoa, y lo quiero compartir para las personas que se han conectado el día de hoy por primera vez, es que por aquí han pasado no sé cuántos médicos de cantidad de especialidades de diferentes países y todos están de acuerdo en lo mismo, que eso que usted nos acaba de explicar es la mejor manera de poder tener una buena salud. Y ese es el mensaje que queremos darle a la gente. No, no importa si el médico tiene un nivel, otro nivel, no, ya se descubrió y está validado científicamente que debemos ponerle cuidado al tema del glutatión. De antemano, mil gracias, doctora Ainhoa, por compartirnos todos sus conocimientos, toda su experiencia. Y le aseguro que no va a ser la primera ni la última charla que vamos a tener. Tenemos algunas preguntas por aquí por el chat, mi queridísimo doctor Jairo. Vamos a ver, por aquí tengo ya una. Dice, bueno, Anay Silva dice, buenas tardes, soy Anay, tengo 46 años y tengo miomas subserosos que miden 38 por 38 milímetros, además un mioma intramural de 13 por 11. ¿Pueden ser eliminados tomando inmunocal? Gracias por su amable respuesta. ¿Qué le podemos decir a Anay, doctora? Pues O mira, lo doctor más Jairo, el que importante, quiera. sí, sí, bueno, como quieras, Jairo. Dale y complementamos con medicina integrativa. Perfecto, perfecto. Esta parte justo es lo que iba a decir. Lo más importante es entender que la salud, si la salud no es una sola cosa, hemos dicho que es un proceso multifactorial, nunca va a haber una sola cosa que nos devuelva a la salud. Tiene que haber un cúmulo de factores y hay que tener un enfoque multidisciplinar. Entonces, no solamente
vamos a tratar la parte física con algo físico, sino que habrá que poner foco a la parte mental, emocional, energética en este sentido. ¿Qué es importante? Lo importante es que cuando yo hago que mis células eleven la producción natural de glutatión, todos los desequilibrios de salud que estén en una fase de recuperación van a poder llegar a esa fase de recuperación. Esto es vital entenderlo, porque nunca se enferma a la misma velocidad. Nadie se acuesta con todas sus células 100% sanas y al día siguiente se levanta con todas sus células 100% enfermas. Es un proceso. La salud es un proceso y la enfermedad también. Y además casi todas las etapas iniciales de enfermedad son asintomáticas. Por eso no tener síntomas no necesariamente es sinónimo de salud y tener síntomas no necesariamente es sinónimo de enfermedad, porque muchas veces los síntomas que tenemos es la manera en la que el cuerpo está equilibrándose. Entonces, todos los componentes inflamatorios asociados a déficits nutricionales, asociados a procesos de estrés oxidativo y de daño celular, si no han llegado al punto de irreversibilidad, tienen posibilidad de recuperarse. Pero ¿qué es importante? Que integremos Inmunocal en un estilo de vida saludable, porque yo no puedo agarrarme a Inmunocal como lo hacemos de manera incorrecta bajo mi punto de vista a los fármacos, pretendiendo que vengan a resolver algo que el estilo de vida muchas veces ha creado. Entonces esto es interesante entenderlo, ¿vale? No sé ahí si Jairo quieres complementar. Sí, no, en la parte de miomas, importantísimo la parte de estilo de vida que quiere llevar. Es decir, una persona que quiere tener bebés, está teniendo posibilidad, pues posiblemente vamos a tratar de mejorarlo. Y la mejoría, como tú acabas de decir, en gran medida, ese mioma, por decir, es la oxidación al máximo dentro de tu útero. Pero no se cura con solo Inmunocal. Esto es muy importante. En primer lugar, la parte emocional. Cuando uno se forma miomas, realmente en la parte homeopática hay una tendencia a formar eso en tu ser. Tienes unos productos, por ejemplo, Thuja occidentalis y Conia maculata, que son los que tienen la tendencia a formar estas masas. Por lo tanto, yo antes de conocer Inmunocal siempre he utilizado homeopatía para disminuir el tamaño en conjunto con el ginecobstetra, que va a determinar si es quirúrgico o no, de acuerdo a las condiciones. En conclusión, completamente de acuerdo. Utiliza todas las posibilidades para mejorarte. Yo creo que lo que tú dices, el límite del corte biológico en homotoxicología, que ya hay cáncer, esto está cambiando. Porque es decir, la parte médica no puede decir ya se acabó, solo el arquitecto del universo. Entonces, si ese tumor hay posibilidad de ir avanzando hacia cáncer, creo que el regreso se puede hacer. Y una forma, además de la homotoxicología, es mantener. De hecho, el producto homeopático y homotoxicológico funciona mejor cuando los niveles de glutatión están en forma correcta. Esto es mi opinión y realmente aprovecha a tu médico hasta dónde lo está manejando. Pero yo soy de los médicos que prácticamente no utilizo ya ningún químico. Hace más de 20 años, Luc Montagnier me enseñó la homeopatía y la uso muchísimo. Y si él estaba diciendo esta parte, porque complementó con lo del Inmunocal. Entonces creo que cada cual, de acuerdo a sus conocimientos, te puede ayudar. No todo el mundo tiene ese mismo concepto. Yo creo que el ego de un súper especialista alopático no aceptar que un alimento sea tan más importante que un biológico para disminuir el tumor endocrino o tumoral a nivel de ovario o de útero, pues yo creo que ahí es donde debe haber un equilibrio. Y solo tú es la persona que va a decidir qué quieres en la vida. Muy bien, mi doctor Guerrero. El doctor José Andrés Blay tiene la mano levantada, doctor. Sí, muy buenas tardes, buenas noches desde aquí a España y felicidades para todos por la exposición que han hecho la doctora y también agradecerlo por la perspectiva integrativa que ha dado. Tenía una pregunta si hay algún tipo de medición que hay para poder
saber la cantidad de glutatión en célula o en sangre que se pueda ver para poder tener ese control, si hay respuesta para ello. Sí, esto se pregunta mucho y al final pues es un poco consecuencia de a lo que nos han acostumbrado. Os comparto lo que es mi opinión después de todo este tiempo y sobre todo de mi proceso de investigación personal. Fijaos, sé que esto a lo mejor genera un poco de sorpresa, pero la información del resultado de una prueba diagnóstica, la que sea, una analítica, una radiografía, o jamás ha sido ni será representativo ni de salud ni de enfermedad. Simplemente son datos que deben de ser interpretados y deben de luego correlacionarse con la persona. Entonces, muchas veces nos han hecho creer que si una analítica no tiene negrita o asteriscos, pues significa que estoy bien. Y como he dicho antes, la salud y la enfermedad pasa por muchos estadios que no siempre son eh, contabilizados o no siempre son medidos porque no están dentro de los límites que se han establecido de normalidad, vamos a decir, que además van cambiando en función del laboratorio y en función del país y en función de la época. Entonces, lo que podemos hacer y lo que existe es un análisis en Estados Unidos que puede medir la cantidad de glutatión que hay dentro de la célula, porque el glutatión no está circulante en sangre. El glutatión lo que necesitamos es que se suba dentro de la célula para poder proteger a la célula. Y entonces es un análisis que pues, se saca sangre. Si quieres ver cuánto glutatión hay en los glóbulos blancos, por ejemplo, pues te quedas con la fracción de glóbulos blancos de la sangre y entonces compara la cantidad de glutatión oxidado y glutatión reducido que hay en esas células. ¿De qué sirve? Sirve para saber lo que estaba pasando en esas células a nivel de glutatión en el momento de la extracción, porque somos seres vivos y una llamada telefónica que me llene de emoción o que me ponga triste va a cambiar radicalmente el resultado de una analítica de sangre, de una ecografía, de un TAC y en este caso la relación entre el glutatión oxidado y reducido en mi cuerpo, porque uno de los mayores disruptores de nuestro organismo es el estrés. Entonces, de verdad que es importantísimo tener esa visión panorámica y saber identificar hasta dónde me es útil una prueba diagnóstica o complementaria de información y cuándo no tiene sentido, sabiendo que desde que respiro me oxido y por tanto mi cuerpo va a necesitar ir reparando y reponiendo, compensando ese desequilibrio oxidativo. Entonces, aquí no es tan importante saber cuánto tengo, sino saber que mi célula va a necesitar sí o sí ayuda para poder producir más de su glutatión. Y saber cuáles son las funciones descritas, demostradas científicamente hace ya muchos años, hablamos de más de 45 años de evidencia científica al respecto del glutatión, y cómo Inmunocal ha demostrado esa parte de ayuda de manera natural. Yo llevo tomando 15 meses Inmunocal junto con mis hijas, 7 años la pequeña, 11 años la mayor, desde la salud en mi caso. ¿Por qué? Porque yo quiero potenciar mi salud. Yo no necesito transitar por la enfermedad para valorar mi salud. Y como no quiero, no lo hago desde la huida de la enfermedad, que eso emocionalmente tiene también un impacto, lo hago desde el enfocarme en mi salud y querer potenciarla cada vez más. Y personalmente me es irrelevante, no solo para mí, sino para las personas que llegan a mí y me piden ayuda, la cifra de glutatión que hubiera en el momento de hacer un análisis, porque el glutatión, si no le ayudamos a la célula a producirlo, va a seguir bajando y bajando y bajando. Y está algo muy, muy demostrado. Entonces, yo creo que es más interesante enfocarnos en esta parte para que podamos, además, ir conectando con cómo nos encontramos. Cuando el cuerpo empieza a recuperar el glutatión, la sensación de bienestar, el descanso, la energía, la capacidad de concentración, de discurso, de pensamiento, la gestión emocional, es un cambio tan brutal que al final es mejor probarlo y comprobar, porque el glutatión hace eso en nuestro cuerpo, pero además es que Inmunocal funciona. Nadie empieza a tomar Inmunocal a ver si le funciona. Inmunocal lleva más de 25 años demostrando que funciona. Lo que vamos a ver es cuánto te va a funcionar a ti, en tu general, me refiero a todos, en la que sea la capacidad de mejora y de salud y en base al resto de factores de salud que asocies a la toma de Inmunocal. Qué bien, doctor Ainhoa. Doctor Jairo. Mira, estoy de acuerdo con lo que dice Ainhoa, pero no sé si el universo ha conspirado contra mí,
pero yo he medido en todos los pacientes en los niveles de glutatión intraeritrocitario, más de 5,000 pacientes, y realmente pues me ha servido en el sentido de que he comprobado que en el 99% de los casos ha estado bajo. Y segundo, que en los controles que hago después de 3, 6 meses, el paciente está mejor, el niño autista está mejor y los niveles han subido. Es decir, desde el punto de vista científico, para corroborar y hacer trabajos, perfecto, y lo seguiré haciendo. Pero para la parte práctica, real, no se justifica, dado que no hay intoxicación. Esto no se ha dicho, pero creo que debe quedar claro. Si tu hijo se tomó 10 sobres, no se intoxicó, se fue a antioxidar por todas partes y a formar otras sustancias. Entonces, tomar algo que nunca te va a intoxicar, no tenerle miedo. En cambio, como tú dices, prepararse antes que te deshidrates. Prepararte, para mí, lo más importante es la prevención de un cáncer. Si hoy estamos con pandemia, por favor, es el cáncer. Y las personas que nos estamos alimentando, yo llevo 5 años tomando todos los días Inmunocal Platino y realmente la posibilidad de cáncer de próstata, de colon, bajó, otros parámetros disminuyeron. Entonces, no preocuparse de que porque no me midieron el valor estoy con miedo. Utilízalo siempre. Los que hemos tenido la oportunidad y lo hacemos con facilidad, realmente es más para trabajo científico y publicarles próximamente en cada enfermedad los valores que hemos encontrado. Pero eso no dice que todas las personas deben solicitarlo. En España sí hay, en Barcelona en este momento, 4 centros que lo están midiendo. El doctor Leonardo Reyes nos acaba de comentar en el trabajo que están haciendo sobre fatiga crónica, están midiendo los valores de glutatión. Entonces, el doctor Jimmy Goodman dice que en Estados Unidos 1 o 2 centros lo hacen en forma realmente consciente o realmente, por lo tanto, es investigativo. La glicemia, hemoglobina glicosilada en cualquier laboratorio. Esto de glutatión no se puede extrapolar a esto. Muy bien, Y doctora esta parte es Jairo. muy importante, el que como en todo momento estamos hablando de un nutriente, pues igual que no puedes tener una sobredosis simplemente comiendo manzanas, pues si te comes demasiadas, pues evidentemente no te va a sentar bien porque estás metiendo más cantidad de alimento de la que tu cuerpo puede digerir. Inmunocal es un nutriente, entonces no hay dosis tóxica y esto tiene que quedar cristalino porque de verdad que no pasa absolutamente nada y no va a generar ningún perjuicio para la salud. Muy bien. Doctora Blay, ¿algo para terminar? Sí, en los percusores tampoco es posible controlarlos, lo digo porque si los percusores del glutatión se pudieran controlar, pues también saber un poco, saber dónde uno está. O sea, quiero decir que tomar y tomar y tomar sin parar de tomar, pues lo veo un poco abstracto, ¿no? Entonces, Claro, al final esto es un poco el que te enfoques en, o al menos yo lo explico siempre así, porque esto genera esta confusión. La mente sigue pensando, aunque parezca que no, en lo mismo que cuando te tomas un fármaco, ¿vale? Entonces es que esto no es un fármaco. Como esto es un nutriente, es como si me preguntas, ¿consideras que siempre tienes que comer de manera saludable si quieres estar sano? Pues sí, si quieres estar sano, siempre tienes que comer saludable, siempre tienes que beber agua, siempre tienes que hacer ejercicio, siempre te tienes que exponer al sol. Ahora, ¿cuánto de saludable quieres estar? Esto es una decisión personal, pero siempre tienes que estar haciendo algo en favor de tu salud si lo que quieres obtener es cada vez mayor salud, siempre. Entonces, se tiene que hacer algo como obligatorio, se tiene que tomar Inmunocal siempre. Aquí no hay nada obligatorio. Cada uno se tiene que hacer responsable de su salud. Ahora, la pregunta es al revés. ¿Tú quieres estar lo más sano posible? Pues la idea es que si tienes 10 herramientas para potenciar tu salud, no te quedes con 2. Que pongas las 10 a trabajar constantemente a favor de tu salud. Ahora, ¿puedo no hacerlo? Claro, igual que uno puede dejar de hacer ejercicio, igual que puede, pero cada decisión que tomamos tiene sus consecuencias. Entonces, es importante entender que aquí tenemos una ayuda natural para hacer que nuestro cuerpo funcione de manera natural, siguiendo los ciclos biológicos
naturales que tiene de nacimiento. ¿Queremos favorecer esto todos los días? Pues si quieres tener salud, pues tienes que hacerlo, puedes hacerlo, es una elección, tú decides. Pero igual que decides meter o no más factores de la ecuación. Todos los días hay que tomar micronutrientes esenciales para tener antioxidantes y que el cuerpo esté protegido del estrés oxidativo celular. Entonces puedes hacerlo o no, pero la necesidad existe. Aquí pasa un poco igual. Muy bien, doctora Ainhoa. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Blay, por las preguntas. Seguimos. Dice la señora Elizabeth Segura, ¿dónde podemos ver esta grabación? Ya les compartí el link para que lo vean, o si no, más tarde vamos a por todos los grupos compartir los links de la grabación de este maravilloso programa. Pregunta el señor Mauricio Rendón. Está preocupado porque tiene sus dos abuelos de 80 años, la abuela, y 90 el abuelo. La abuela es una paciente hipertensa, paciente oncológica con cáncer de mama, y el abuelo tuvo cáncer de próstata, es un paciente oncológico. ¿Cómo le puede beneficiar el Inmunocal a los abuelos del señor Mauricio Rendón, doctora Ainhoa? Pues hombre, los casos de cáncer son los casos de mayor estrés oxidativo que existe. Ahí es cuando más oxidación hay. Las células que se etiquetan como cancerígenas suelen secuestrar la mayor cantidad de antioxidantes de las células que tienen alrededor, y cuando hacemos que nuestro cuerpo aumente la producción natural de su glutatión, que es el antioxidante maestro, como la célula cancerígena ha perdido la capacidad de poder hacer esto, pues lo que vamos a hacer es que se fortalezcan todas las células que no están en ese desequilibrio y que vayan ahogando, acorralando y que vayan consumiendo por ese efecto cada vez más antioxidante en ellas a las que están afectadas o están cancerígenas y no están pudiendo hacer esa función. Estos casos son importantes porque son los casos en los que hay mayor desequilibrio. Cuanto más desequilibrio, más glutatión hemos perdido. Al final hay una relación directamente proporcional. Entonces, recuperar esa producción va a ayudar a que el cuerpo se restablezca, a que todas las células que no estén afectadas se fortalezcan en este sentido y puedan ponerle más difícil no solo la progresión, sino simplemente la existencia a estas células que sí que están alteradas. Ya. ¿Cuántos sobres sería recomendable para los señores, doctora? Siempre que estamos en casos de gran estrés oxidativo, hemos perdido mucho glutatión, pues necesitamos reponerlo, necesitamos más. Entonces, normalmente aquí estamos hablando casi siempre de necesitar 6 sobres, a veces pueden ser más, 3 azules, 3 platas, y aquí, pues dependiendo un poco de cada caso, evidentemente se hace un inicio progresivo cada 2-3 días, dependiendo de lo agudo que sea el cuadro, pero hay que tener en mente que vamos a necesitar más cantidad y más tiempo que quien lo está haciendo por procesos en los que hay un estrés oxidativo menor de base. Esto es muy lógico, ¿no? Cuando hay un gran nivel de desnutrición, pues la persona necesita nutrirse más tiempo para recuperar el equilibrio. Lo mismo pasa cuando hemos perdido mucho glutatión. Muy claro, doctora Ainhoa. Pregunta la señora Mamembote. Una pregunta para la doctora Ainhoa. Si el Inmunocal Plata es la segunda generación del azul mejorado, ¿por qué tomar dos juntos? ¿No se puede tomar el Plata solo con los booster? Sí, se pueden hacer muchísimas cosas. Ahora, ¿qué es importante? Lo que es importante es, yo pongo un poco este ejemplo a modo de risa porque la gente lo entiende muy bien y la mente lo recuerda muy bien. Lo importante es no entrar en el cuerpo como lo haría un elefante en una cacharrería, arrasando con todo, haciendo mucho ruido, removiendo mucho, porque cuando el cuerpo empieza a movilizar tóxicos, mientras el tóxico se está moviendo hacia los principales filtros naturales hasta que es expulsado, puede generar síntomas, molestias, daño en aquellas zonas por las que va recorriendo desde donde está acumulándose hasta que se expulsa. Entonces, Inmunocal Platinum se puede empezar por él, pero como es una formulación que tiene más cantidad de proteína y de cisteína y también está más enriquecida, va a generar más ruido, va a acelerar mucho los procesos y puede haber más síntomas de crisis curativa, puede haber una mayor sensación de desequilibrio que normalmente no estamos acostumbrados. Entonces, la gente, como sigue conectando con Inmunocal como lo haría con un fármaco, cuando empieza a tener síntomas de crisis curativas, se los atribuye al Inmunocal. Inmunocal es un nutriente,
no puede generar ningún efecto secundario en el organismo. Entonces, los síntomas que estamos teniendo se deben a los tóxicos que se están movilizando. Las crisis curativas son también la demostración tácita de que el sistema inmune todavía no lo hemos perdido por completo y está ahí haciendo su parte, pero no siempre se tolera y se lleva muy bien. Entonces, empezar por lo básico, yo siempre pongo el mismo ejemplo, imaginaos el inmunocal como es un nutriente, pues es igual que cuando tú empiezas la alimentación con un bebé. Nadie empieza a darle un filete con patatas, voy a poner un ejemplo radical, a un bebé que ha pasado de tomar lactancia materna a empezar a consumir alimentos. Empiezas con alimentos blanditos, con purés, empiezas con pocas cantidades y vas dejando que su cuerpo se adapte a este proceso. Cuando estamos sacando tóxicos, toxinas y metales del cuerpo, se puede generar un desequilibrio importante y es importante hacerlo con calma y sin miedo, porque estamos hablando de un nutriente, pero sí tomar la precaución de que mi cuerpo le voy a dar el tiempo de que se vaya adaptando a este proceso de limpieza celular en el que he decidido que voy a empezar a enfocarme. Y de ahí que tengamos como aliado el regular y luego nos da la base, hace esa primera limpieza gorda, por así decir, nos da la base para que luego nos metamos más en detalle, más en profundidad con el resto de opciones. Hay un aspecto importante que es respecto a por qué no tomarlos todos en la mañana y en el día no. Es como tomar la botella de agua en la mañana y te vas a deshidratar en la tarde. Entonces, esto para mí es básico y me he encontrado con el 50%, si no más, de consultores de que se tomaron todos en la mañana y tienen una artritis o un lupus. Realmente, ojo, el alimento no solo es en la mañana. Mira que la vida media de ese glutatión va cayendo en 6 a 8 horas. Por lo tanto, en enfermedad crónica, por favor. Ahora, el que el platino moleste más. Yo creía hasta hace 6 meses que el platino tenía 12.5 gramos de cisteína y lo he hablado directamente con Jimmy Goodman y con el doctor Hugo Palafox. Sucede que tienen los mismos 10 gramos. Los 12.5 que aparecen se debe a las otras proteínas que están metidas ahí. Esa proteína reguladora de inflamación, esos citratos y esa creatina han aumentado en gramaje la cantidad proteica y por lo tanto es como comerte tú un pan más grande que un pequeño. Entonces, debes disminuirlo o irlo lentamente y ojo de ir aumentando. Lo que hablamos de crisis curativa no es eso, sino que se te va limpiando un poquito lo que tienes. Eso lo veo yo en homeopatía, es igual. Entonces, realmente no tener miedo y no suspender tu agua. Tómala más despacito, que sí cabe y lo toleras. Ahora, no todos los seres humanos son igual. Hay una pregunta sobre enfermedad de vómito, intolerancia. Yo utilizo hace 20 años Nux vomica homeopática, la 5CH, asociada a inmunocal en cualquier intolerancia, entre comillas, gástrica, y nos ha ido muy bien. Qué bien, doctor Jairo. Bueno, yo creo que tenemos aquí 35 mensajes, todavía pendientes de revisar. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer la última pregunta. Yo creo que el doctor Jairo nos puede ayudar con ella. La señora Ana dice, tengo un peque con 11 años diagnosticado Crohn, sin medicación desde hace 3 años, afectación de un pequeño tramo. ¿Cómo tomar inmunocal? Todas las enfermedades y autoinmunes, en esto está la ileitis regional de Crohn, tiene problema al gluten. Por lo tanto, es una de las que habló la doctora de autoinmunes. Entonces, hay un componente importante emocional. Yo manejo la parte por qué uno se autocastiga. Hay que revisar. Ese niño, yo haría una constelación familiar porque hay algún desorden en alguna edad, alguna época de las dinastías y él está autocastigándose tan temprano. Y funciona cuando uno logra encontrar esta parte. Sin embargo, en el momento, en lugar de volver a tomar mucha droga que a veces es tóxica, yo pienso que sí lo debe tomar. Definitivamente el platino es el que tiene la parte de regular esas enfermedades autoinmunes, incluyendo Crohn.
Entonces yo sí le daría a ese niño de 11 años regular y platino, posiblemente 2 regulares y un platino, y no olvidar el Optimizer. Ese regulador genético que habló Ayuba es fundamental y en niños lo utilizo muchísimo. Abrir más de 200 genes, no solo el TNRF2, sino los otros antiinflamatorios, hacen que ese niño tolere mejor el Crohn, el autismo y muchas patologías que como pediatras ya de 44 años hemos visto realmente. qué maravilla, porque yo la verdad es que llevo ya muchos años hablando de esto y a veces las mamás del cole me miran como si fuese un bicho raro. Pero ¿cómo vas a dejar de darle gluten? Mis hijas llevan sin comer gluten, bueno, toda la vida. ¿Cómo no le vas a dar gluten a tus hijas? Que entonces luego, pues no sé si se piensan que cuando lo comen explotan o algo, no sé, los niños. Y es algo que llevo ya muy estudiado. Os invito a investigar una cosa que se llama neurogluten, vais a flipar. Y de verdad que es que la evidencia es aplastante porque lo que hoy en día estamos tomando no es el gluten original. Y bueno, y es impresionante lo que está originando en nuestro cuerpo con el consumo a lo largo de los años. Así que gracias por haberlo mencionado, porque ya son muchas las investigaciones que hay al respecto y hay una resistencia brutal, porque durante muchos años la base de la pirámide alimenticia ha sido el origen de la mayoría de los desequilibrios y enfermedades que experimenta el ser humano, simplemente esa manera de alimentarse. Así que qué importante esto, porque de verdad que no hace falta esperar a enfermar para eliminar algo de la alimentación si ya tenemos claro que no está aportando ningún beneficio y sin muchísimos perjuicios para la salud. Muy bien. Muchos mensajes aquí de agradecimiento, doctora Ainhoa, al doctor Jairo, personas compartiendo también sus testimonios, fibromialgia, personas que han tenido episodios de fibromialgia por muchos años y están viviendo una vida mejor, de sus esposos. Bueno, cantidad de personas que ya hicieron lo que dice la doctora Ainhoa, el doctor Jairo, consumir el Inmunocal y empezar a vivir mejor. Doctora Ainhoa, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que ha dedicado 1 hora y media a compartirnos sus conocimientos en vez de estar con su familia también allá. Eso hace parte he estado con mi familia de Inmunotech, que es lo importante. Bueno, así es. Muchísimas gracias, doctora Ainhoa. Por aquí la vamos a volver a tener. Doctor Jairo, gracias. Muchísimas gracias también a usted por estar siempre presente. Y recuerden, este programa es para que le compartamos a las personas, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, la importancia de esta información que nos ha compartido la doctora Ainhoa.